¿Se alteró? El mensaje de Bolton a Padrino López que salpicó a Diosdado Cabello, el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. John Bolton indicó este sábado que Vladimir Padrino López debería defender al pueblo venezolano y a la Constitución de la República. Defiéndalos y a la Constitución de la corrupción de Maduro, los paramilitares de Diosdado y la represión de Cuba. General Vladimir Padrino, la voluntad del pueblo venezolano es ser libre. El político republicano ya le había recalcado a Padrino López que la función de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FARC es vital para la transición democrática en Venezuela. Sea parte de la solución, escribió Bolton en Twitter. El pasado jueves, Bolton le pidió que haga lo correcto para el país. No estamos jugando. El severo mensaje que J. Abrams le envió a personeros de Maduro. J. Abrams, el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, afirmó que no es un chiste o algo simbólico la advertencia que realizó la Casa Blanca en reiteradas ocasiones de que todas las opciones están sobre la mesa para lograr que concluya el régimen de Nicolás Maduro. Mi consejo para los venezolanos que piensan que todas las opciones sobre la mesa son un chiste o solo un simbolismo, es que no pongan a prueba al presidente en ello, afirmó en una entrevista de la cadena BBC. Como ejemplo tomó el caso del dictador Manuel Noriega en Panamá, quien nunca creyó que habría una invasión en esa nación y terminó detenido en una prisión federal de los Estados Unidos. El régimen de Maduro cree que la administración Trump está jugando al decir que todas opciones están sobre la mesa, incluyendo la militar. No deberían poner a prueba al gobierno de Donald Trump, advirtió. No estamos jugando, Maduro, afirmó. Por otro lado, en una rueda de prensa este viernes en Washington, Abrams habló sobre la reciente llegada de tropas rusas a Venezuela. Tenemos varias opciones, sería un error que los rusos piensen que tienen el camino libre allí. En la misma línea, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, insistió este viernes en denunciar el envío de personal y material militar a Venezuela por parte de Rusia y advirtió al Kremlin de que la Casa Blanca considera estas acciones provocativas como una amenaza directa. Seguiremos considerando este tipo de acciones provocativas como una amenaza directa a la paz internacional y a la seguridad en la región, señaló Bolton en un comunicado en el que aseguró, además, que Estados Unidos defenderá y protegerá sus intereses en el continente americano. Por todo ello, el asesor advirtió con vehemencia a cualquier actor externo en contra de desplegar activos militares en Venezuela o en cualquier otra zona del continente. La administración condena el continuado uso por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de personal militar extranjero en su intento de aferrarse al poder, agrega el comunicado. Bolton acusó a Maduro de recurrir a las Fuerzas Armadas rusas para buscar apoyo en su política de represión al pueblo venezolano, perpetuar la crisis económica que atraviesa el país y poner en peligro la estabilidad regional. Hacemos un llamamiento al ejército venezolano a cumplir con su obligación constitucional de proteger a los ciudadanos de Venezuela, concluyó el asesor. El comunicado fue emitido 2 días después de que el presidente Trump aprovechara una reunión por sorpresa con Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, al que reconoce como presidente, para declarar que Rusia tiene que salir del país caribeño. El pasado fin de semana, soldados comandados por el mayor general Vasily Tonkoshkurov, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra ruso, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal de Venezuela, a bordo de 2 aviones militares. Rusia es uno de los mayores aliados del presidente Maduro, a quien respalda de manera pública ante el desafío de Guaidó, cuyo gobierno interino es reconocido por más de 50 países como el único legítimo del país.
El gobierno de Maduro suele referirse a Rusia, que le provee de armamento, tecnología y otros recursos, como un aliado estratégico de su política multilateral. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, insinuó este sábado a dar paso a una posible intervención militar extranjera. Por supuesto, vamos a invocar el 187 artículo de la Constitución venezolana, dijo Guaidó dirigiéndose a una multitud en el suburbio de Los Teques, en Caracas. El artículo 187, número 11 de la Constitución venezolana, otorga a la Asamblea Nacional, de la cual Guaidó es presidente, el poder de autorizar la operación de misiones militares venezolanas en el extranjero o misiones militares extranjeras dentro del país. Los críticos han acusado a Guaidó y sus aliados de malinterpretar el artículo, diciendo que fue diseñado para misiones de mantenimiento de la paz como de la ONU o situaciones en las que los militares venezolanos necesiten asistencia. Tampoco queda claro si Guaidó tendría suficiente apoyo dentro de la Asamblea Nacional para seguir adelante con un movimiento tan controvertido. Es cooperación. La intervención fue hecha por los cubanos y por los rusos. Queremos cooperación, dijo, sin especificar cuándo o qué parte del artículo 187 de la Constitución de Venezuela invocaría. Por supuesto, lo vamos a implementar cuando tengamos las capacidades que estamos construyendo, indicó. No estamos hablando de una invasión o interferencia como lo hacen el gobierno de Maduro con Cuba, continuó. En el pasado, el líder de la oposición venezolana se negó a descartar una intervención militar extranjera en el país, diciendo que todas las opciones deben permanecer en la mesa, pero nunca la ha pedido directamente. Ahora, una vez más, con una mirada responsable de detener la usurpación del país a las elecciones libres, deberíamos poder evaluar las opciones en términos de cooperación internacional que nos llevan a una solución. Agregó que nadie elegiría la guerra por una solución pacífica, sería un revés para la causa de Venezuela. Dijo en una entrevista con Patrick Hoffman, de CNN, el 11 de marzo. Caracas. La tensión aumentó este sábado en las calles de Venezuela con protestas rivales contra los masivos apagones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro y el presidente encargado Juan Guaidó, quien afirmó que la crítica situación en el país causada por el chavismo no aguanta más. El lunes, la mayor parte de la nación se quedó sin luz y el viernes, cuando ya se había recuperado mayormente el suministro, un nuevo corte la dejó en tinieblas. A principios de marzo, una masiva interrupción del fluido eléctrico afectó por casi una semana a los venezolanos. Maduro, ya basta de verle la cara de tonto al pueblo de Venezuela. Todos sabemos quién es el responsable del apagón. ¿Hasta cuándo creen que se pueden burlar de la gente? ¿Hasta cuándo creen que pueden seguir usurpando funciones? Dijo Guaidó, quien, invocando a la Constitución, asumió como presidente encargado del país en enero. Hay que acelerar el proceso para salir de este régimen corrupto y ladrón, esto no aguanta más, pidió el también presidente del Congreso en una protesta en la ciudad de Los Teques, a unos 30 kilómetros al suroeste de Caracas. También llamó a organizarse para expresar el descontento con el chavismo, al que volvió a responsabilizar de los problemas en la red eléctrica y en toda la economía del país, y dijo que el movimiento que encabeza está lejos de apagarse. Por ahí hay algunos que andan diciendo que ya esto se apagó, no se rían. Lo único que se apagó es un régimen que dejó a oscuras las calles del país, afirmó el político que desde que juró como mandatario interino en enero prometió trabajar por el cese de la usurpación que considera hace Maduro de la presidencia. Guaidó dijo que hoy hay en todo el país cientos de puntos exigiendo sus derechos,
en alusión a las concentraciones de opositores en diferentes lugares con el fin de coordinar acciones. Aquí no estamos pidiendo paciencia, todo lo contrario, estamos pidiendo organización y acciones ya, afirmó. En otras ciudades del país, que atraviesa una prolongada crisis con hiperinflación y escasez de bienes y medicinas, seguidores y detractores del régimen de Maduro salieron a protestar. Pequeñas concentraciones opositoras fueron reprimidas con gases lacrimógenos por la fuerza pública, según videos en redes sociales. Maduro también convocó a una gran movilización para decirle no al terrorismo imperial. Además pidió a los colectivos grupos chavistas que la oposición denuncia que están armados cero tolerancia con las guarimbas, como llama a las protestas violentas. Por lo pronto, el chavista mantiene el control de las funciones estatales y de las Fuerzas Armadas. Maduro sostiene que Guaidó, con apoyo estadounidense, quiere desbancarlo. Ustedes saben que cuando ellos atacan al sistema eléctrico nacional, lo están haciendo con toda la intención de generarle malestar a nuestro pueblo. Para que nuestro pueblo crea que es el gobierno el culpable. Dijo Diosdado Cabello, vicepresidente del partido gobernante en la manifestación chavista en Caracas. A oscuras este viernes un nuevo apagón dejó a oscuras la mayor parte de Venezuela. La falla se produjo hacia las 19 horas 10 locales 23 horas 10 GMT, constató la AFP, afectando a Caracas y al menos a 20 de los 23 estados, según reportes de usuarios en redes sociales. Desde el pasado 7 de marzo, masivos apagones han afectado a Venezuela, haciendo colapsar el suministro de agua, el transporte y los servicios de telefonía e Internet. El más reciente detuvo la actividad entre el lunes y el jueves. El régimen de Maduro atribuye la crisis a ataques de Estados Unidos y la oposición contra la hidroeléctrica de Guri Estado Bolívar, Sur, que genera 80% de la energía que consume el país. Las fallas eléctricas son habituales en Venezuela desde hace una década y expertos consideran que son consecuencia de la falta de inversión en infraestructura y de la corrupción. Guaidó, también jefe del Parlamento venezolano, encabezó este viernes un acto en el oeste de Caracas en el que reiteró su llamamiento a protestar el sábado en todo el país contra los apagones y contra la usurpación que Maduro también convocó a marchas este sábado para contrarrestar los planes de Guaidó de marchar próximamente hacia el Palacio Presidencial en Caracas, para asumir su control considera, hace Nicolás Maduro de la presidencia. No tenemos agua aquí se va la luz cada ratico, no tenemos agua, no tenemos internet. Aquí el servicio de agua está pésimo desde hace un año y con estos cortes de luz se ha agravado muchísimo más. Aquí hay personas mayores, hay niños, tenemos necesidad de los servicios, afirmó una opositora que se juntó con sus vecinos en Caracas para protestar en medio de cacerolazos. Nos vamos a organizar en la Operación Libertad y el próximo 6 de abril vamos todos a las calles de Venezuela, expresó desde una concentración en Los Teques, ciudad vecina de Caracas, el presidente encargado Juan Guaidó. Reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos. Habitantes del oeste Caracas, un bastión tradicional del chavismo, se concentraron en esquinas en pequeños grupos. Nos mantendremos en la calle luchando, expresó una opositora que se identificó como Andrea. Me niego a irme de Venezuela porque estoy segura que hay mucho por lo que luchar. Llevamos más de 12 días sin electricidad durante marzo en Caracas, y ni hablar en el resto del país. En Zulia, estado fronterizo en el oeste del país, no han podido recuperar la luz y eso no tiene perdón. Son miles de familias las que se han quedado sin comida por falta de refrigeración, añadió. Ayuda humanitaria. En medio de la emergencia,
La Cruz Roja anunció este viernes que distribuirá ayuda humanitaria en Venezuela, una cuestión que centra la pugna por el poder entre Maduro y Guaidó. La decisión marca un giro en la política de Maduro, quien pese a mostrarse abierto a la cooperación internacional sin injerencias, niega que el país petrolero sufra una crisis humanitaria, como denuncia Guaidó. En un plazo de aproximadamente 15 días estaremos en capacidad de brindar la ayuda. Esperamos ayudar a 650.000 personas en un primer momento, declaró en Caracas Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Roca mencionó que el apoyo contempla antibióticos, kits quirúrgicos y acompañamiento en la renovación de tecnología destinada a los colapsados hospitales, incluidas plantas eléctricas para enfrentar los habituales apagones. Es una operación muy similar a lo que está pasando en Siria, indicó el responsable sobre el tamaño de la asistencia. Roca subrayó que la organización actuará de acuerdo con sus principios de imparcialidad, neutralidad e independencia, sin aceptar interferencias de nadie. Venezuela enfrenta un agudo desabastecimiento de alimentos y medicinas, pues el gobierno, su principal importador, carece de liquidez por el derrumbe de la producción petrolera que aporta 96% de los ingresos y su expulsión de los mercados financieros a raíz de sanciones de Estados Unidos. Según la ONU, casi un cuarto de los 30 millones de venezolanos necesita ayuda urgente. Nadie se puede jactar. Roca consideró que ni Maduro ni Guaidó se pueden jactar de ganar ante el hecho de que la ayuda humanitaria quede en sus manos. La Casa Blanca saludó el anuncio de la Cruz Roja. Nadie está ganando aquí necesitamos salvar vidas, dijo. Esperamos que funcione y, suponiendo que sí, a Estados Unidos le complacerá poner algo de nuestra ayuda, dijo Elliot Abrams, representante de Donald Trump para la crisis venezolana. El pasado 23 de febrero, cargamentos de comida e insumos médicos gestionados por Guaidó y enviados por Washington a Colombia y Brasil fueron bloqueados por el régimen en medio de disturbios que dejaron unos 7 muertos y decenas de heridos. Guaidó reivindicó como un logro la asistencia, al afirmar que es resultado de la presión ciudadana que lidera desde que se autoproclamó presidente encargado el 23 de enero. Maduro alegó que esas cargas eran el preámbulo de una intervención militar. El opositor se juramentó luego de que el legislativo declarara a Maduro usurpador por haber iniciado un segundo mandato en enero, fruto de elecciones fraudulentas. El régimen reconoce su fracaso al aceptar la existencia de una emergencia humanitaria compleja, afirmó Guaidó, responsabilizando a Maduro por la peor crisis económica en la historia moderna de Venezuela. Medicinas desde China. En tanto, un avión de China con 65 toneladas de medicinas e insumos médicos llegó el viernes a Venezuela. Venezuela continúa derrotando el bloqueo imperial y avanza victoriosa, escribió Maduro en Twitter. China es uno de los mayores aliados de Maduro junto con Rusia, que hace una semana envió una misión militar a Caracas denunciada como una provocación por la Casa Blanca. Maduro vincula el desabastecimiento con las sanciones de Estados Unidos para asfixiarlo económicamente y obligarlo a entregar el poder a Guaidó. Sin embargo, ONGs que defienden los derechos de los pacientes llevan años denunciando la progresiva escasez de fármacos,